Voy en camino, mi amor. Nos vemos pronto. 17 de julio de 2024. Córdoba, Argentina. Catalina Gutiérrez, 21 años, influencer con más de 100.000 seguidores, envió un mensaje de voz a su novio. Estaba emocionada. Iba a jugar bolos con sus amigos en el centro comercial Patio Olmos. Tomó las llaves del auto plateado de su madre. Se despidió con una sonrisa. Era una noche ordinaria de miércoles en Argentina, pero Catalina nunca llegó al centro comercial. Nunca respondió los mensajes de sus amigos. Nunca volvió a casa. Su teléfono se apagó. Sus redes sociales quedaron en silencio. Y cuando amaneció el jueves 18 de julio, su familia supo que algo terrible había sucedido. La búsqueda comenzó inmediatamente. La hermana de Catalina rastreó su ubicación por GPS. La policía siguió la señal hasta un barrio al sur de Córdoba, y lo que encontraron hizo que hasta los investigadores más experimentados se estremecieran. Un Renault Clio plateado, abandonado en un terreno baldío. Y en el asiento trasero, el cuerpo sin vida de una joven con las uñas pintadas de naranja brillante. Pero había algo más perturbador que el crimen en sí. Alguien había intentado destruir la evidencia, intentando hacer desaparecer el cuerpo. Alguien pensó que podría salirse con la suya. Y lo más escalofriante, mientras la familia de Catalina lloraba, mientras la policía buscaba desesperadamente, mientras Argentina entera compartía su foto suplicando información, el asesino estaba junto a ellos, abrazando a los padres de Catalina, consolándolos, llorando con ellos, ayudando en la búsqueda, llamando a la madre de Catalina 8 veces, fingiendo estar preocupado. «No se preocupen», les decía, «seguro aparecerá». Pero él sabía exactamente dónde estaba Catalina, porque él la había puesto allí. No era un extraño, no era un acosador desconocido de las redes sociales, no era alguien de la oscuridad, era alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba, alguien que había estado en su casa docenas de veces, alguien que la llamaba su mejor amiga, alguien que la veía como el amor de su vida, aunque para Catalina él solo era un compañero de clase. Esta es la historia de Catalina Gutiérrez, una influencer de 21 años que compartía su vida con 100.000 personas, pero no vio el peligro que estaba a su lado, y de cómo una obsesión silenciosa se convirtió en uno de los feminicidios más impactantes de Argentina en 2024. Lo que está a punto de escuchar es desgarrador, pero es real y nunca debe ser olvidado. Catalina Gutiérrez nació en 2003 en Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina. Desde pequeña fue una niña vibrante, llena de energía y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su padre, Marcelo Gutiérrez, era un arquitecto reconocido en Córdoba. Su madre, Eleonora Bollenweider, trabajaba en el sector educativo. Y su hermana mayor, Lucía, era su mejor amiga y confidente. Eran una familia unida, una familia normal, una familia feliz. Catalina creció en el barrio Inaudi, un área residencial tranquila de Córdoba. Fue una estudiante excepcional, dedicada, responsable, con grandes sueños. En 2021, a los 18 años, Catalina ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar arquitectura, siguiendo los pasos de su padre. Le apasionaba el diseño, la creatividad, la construcción de espacios que pudieran cambiar vidas.
Pero Catalina también tenía otro talento: las redes sociales. En Instagram y TikTok compartía su vida diaria, fotos de sus outfits, momentos con amigos, sus proyectos de arquitectura, videos bailando, consejos de belleza, fragmentos de su vida universitaria, y la gente la adoraba. Para 2024, Catalina tenía más de 100.000 seguidores en Instagram y 36.000 en TikTok. No era solo una estudiante, era una influencer, una figura pública, una joven con un futuro brillante. Sus amigos la describían como amable, ambiciosa y llena de vida. Siempre estaba dispuesta a ayudar, siempre tenía una palabra de ánimo, siempre sabía cómo hacer reír a los demás. En 2024, Catalina comenzó una relación con Ezequiel, un compañero de la universidad. Sus amigos y familia describían la relación como amorosa y feliz. Ezequiel era respetuoso, cariñoso y apoyaba los sueños de Catalina. Eleonora, su madre, tenía solo una preocupación: la seguridad. Córdoba, como muchas ciudades grandes de Argentina, había experimentado un aumento en la delincuencia. Eleonora siempre le pedía a Catalina que tuviera cuidado, que compartiera su ubicación, que avisara cuando llegara a sus destinos. Y Catalina siempre lo hacía. Era responsable, cuidadosa, nunca daba motivos de preocupación. El 17 de julio de 2024, Catalina estaba emocionada. Las vacaciones de invierno estaban terminando y pronto regresaría a clases. Pero esa noche tenía planes con sus amigos de la universidad. Iban a jugar bolos en el centro comercial Patio Olmos. Era un plan simple, divertido, ordinario. Catalina le pidió a su madre el auto. Eleonora dudó por un momento, preocupada por el tráfico nocturno y la inseguridad. Pero Catalina la convenció. Prometió mantenerse en contacto, prometió tener cuidado. A las 9 de la noche, Catalina tomó las llaves del Renault Clio plateado de su madre. Se despidió de su familia con un beso, subió al auto y comenzó a conducir hacia el centro comercial. En el camino, envió un mensaje de voz a Ezequiel, su novio: «Voy en camino, mi amor, nos vemos pronto». Su voz sonaba alegre, emocionada, llena de vida. Pero ese mensaje de voz sería el último contacto que alguien tendría con Catalina Gutiérrez con vida. Porque en el camino al centro comercial, Catalina hizo una parada que cambiaría todo. Iba a recogerla a un amigo, un compañero de clase, alguien en quien confiaba, alguien que la estaba esperando. 9 de la noche. Catalina conducía por las calles de Córdoba hacia el Patio Olmos. El viaje normalmente tomaba 15 minutos desde su casa, pero había acordado recoger a Néstor Soto en el camino. Néstor era un compañero de la Facultad de Arquitectura, tenía 22 años y era originario de Bariloche, una ciudad turística en la Patagonia argentina. Se había mudado a Córdoba para estudiar arquitectura en la universidad. Los compañeros de clase lo describían como callado, introvertido y socialmente incómodo. No era alguien que destacara en los grupos sociales. Pero Catalina, con su naturaleza amable y generosa, lo había incluido en su círculo de amigos. Para Catalina, Néstor era simplemente un compañero de clase, un amigo, nada más. Pero para Néstor, Catalina era mucho más que eso. Esa noche, Catalina llegó a la casa de Néstor en el barrio Jardín, alrededor de las 9:20 de la noche. Estacionó afuera y entró al departamento. Pasaron los minutos: 10, 20, 30. Mientras tanto, en el Patio Olmos, los amigos de Catalina esperaban. Revisaban sus teléfonos, enviaban mensajes. «¿Dónde estás? ¿Ya vienes?» «Catalina», contesta, pero no hubo respuesta. Ezequiel, su novio, comenzó a preocuparse. Llamó a Catalina 1 vez, 2 veces, 3 veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 10 de la noche,
La preocupación se convirtió en alarma. Ezequiel llamó a Lucía, la hermana de Catalina. Eleonora y Marcelo, los padres de Catalina, se enteraron inmediatamente. La preocupación llenó la casa. Catalina nunca hacía esto. Siempre avisaba, siempre contestaba. Lucía tomó su teléfono y abrió la aplicación de localización de Apple. Ella y Catalina siempre compartían sus ubicaciones para seguridad. Y ahí estaba, la señal de Catalina, fija, sin moverse. Calle Pedro Echagüe, 3900, Barrio Ampliación Kennedy, al sur de Córdoba. ¿Por qué estaría Catalina ahí? Ese no era el camino al Patio Olmos. Ese era un barrio residencial alejado del centro. La familia llamó a la policía inmediatamente. Reportaron a Catalina como desaparecida. Dieron la ubicación del teléfono y la policía se movilizó. Madrugada del 18 de julio. La policía de Córdoba llegó a la calle Pedro Echagüe. La señal del teléfono de Catalina había llevado a los investigadores hasta un terreno baldío en el barrio Ampliación Kennedy. Los vecinos ya habían notado algo extraño, un auto abandonado, con las ventanas tintadas. Cuando los oficiales se acercaron al vehículo, reconocieron el modelo, un Renault Clio plateado, el mismo auto que conducía Catalina Gutiérrez. Los investigadores llamaron inmediatamente a la unidad forense. El área fue acordonada y comenzó la terrible tarea de identificación. La confirmación llegó rápidamente. Era Catalina Gutiérrez. La noticia llegó a la familia como un martillo. Eleonora colapsó. Marcelo no podía hablar. Lucía gritaba de dolor. Su Catalina, su niña perfecta, su hija llena de vida, estaba muerta. Pero las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Cómo había llegado Catalina hasta ese terreno baldío? ¿Quién la había matado? ¿Por qué? La autopsia reveló detalles devastadores. La causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Alguien la había estrangulado con las manos. Había señales de violencia extrema, golpes en la cabeza, moretones en el cuello, cortes en las manos, indicando que había luchado por su vida. Pero no había signos de defensa en las uñas, lo que sugería que había estado inconsciente o inmovilizada durante el ataque final. Los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de Catalina. Revisaron las cámaras de seguridad del área, analizaron su teléfono, interrogaron a sus amigos. Y un nombre apareció una y otra vez: Néstor Soto. Catalina había ido a recogerlo. Ese era el último lugar donde había sido vista con vida. En la estación de policía, Néstor mantuvo su historia. Catalina nunca había llegado a su casa. Él la había esperado, pero ella no vino. Él estaba confundido, asustado. Pero los investigadores notaron algo. Néstor se contradecía constantemente. Los detalles de su historia cambiaban. Se ponía nervioso cuando le preguntaban sobre los tiempos específicos. Y luego, los registros del teléfono de Catalina revelaron algo crucial. Su teléfono había estado cerca de la casa de Néstor durante 38 minutos esa noche. Catalina sí había llegado a su casa y había estado allí durante más de media hora. Néstor estaba mintiendo. Los investigadores confrontaron a Néstor con la evidencia, los registros del teléfono, la ubicación GPS, las inconsistencias en su historia. Y entonces, después de horas de interrogatorio, Néstor comenzó a quebrarse. «Néstor», dijo uno de los detectives, «necesitas decirnos la verdad. ¿Qué pasó esa noche?» Y entonces Néstor colapsó, puso su cabeza entre las manos y comenzó a hablar. «Yo la maté», dijo. «Yo maté a Catalina». Según su versión, Catalina había llegado a su departamento alrededor de las 9:20. Entraron juntos y comenzaron a hablar. Pero la conversación se puso tensa.
Néstor le confesó sus sentimientos. Le dijo que la amaba, que había estado enamorado de ella durante años, que no podía soportar verla con Ezequiel. Catalina, sorprendida y incómoda, le dijo que solo lo veía como un amigo, que estaba feliz con Ezequiel, que necesitaba que Néstor respetara eso. Y Néstor no lo soportó. Según su confesión, Catalina intentó irse, pero Néstor la detuvo. Discutieron, y entonces, en un momento de furia, Néstor la golpeó en la cabeza. Catalina cayó al suelo, aturdida, y Néstor, aterrorizado por lo que había hecho, tomó una decisión terrible. En lugar de llamar a una ambulancia, en lugar de pedir ayuda, decidió que no podía dejar que Catalina se fuera, porque si se iba, contaría lo que había pasado, y él iría a la cárcel. Entonces, según su confesión, Néstor tomó a Catalina por el cuello y apretó. Catalina intentó resistirse, intentó empujar a Néstor, pero estaba débil por el golpe en la cabeza. Néstor usó una técnica de artes marciales llamada mataleón, una llave de estrangulamiento. Presionó la garganta de Catalina con su brazo y apretó hasta que ella dejó de moverse. Cuando la solté, dijo Néstor entre sollozos, me acerqué a escuchar su respiración y no había nada, no respiraba, estaba muerta. Néstor entró en pánico, caminaba de un lado a otro del departamento, no sabía qué hacer. Pensé en suicidarme, confesó. Pensé en chocar el auto, pensé en prenderme fuego, pero no pude. En cambio, Néstor tomó una decisión calculada. Iba a deshacerse del cuerpo, iba a hacer que pareciera que Catalina había desaparecido sin dejar rastro. Cargó el cuerpo de Catalina y lo puso en el asiento trasero de su propio auto. Luego, condujo hasta el barrio Ampliación Kennedy, un área alejada del centro de la ciudad. Estacionó el auto en un terreno baldío. Néstor huyó del lugar. Regresó a su departamento. Se duchó, cambió de ropa y comenzó a actuar como si nada hubiera pasado. Llamó a Eleonora, la madre de Catalina, fingiendo preocupación. Envió mensajes a los amigos de Catalina, preguntando si sabían dónde estaba. A la mañana siguiente, se unió a la búsqueda. Abrazó a los padres de Catalina en la estación de policía. Lloró con ellos. Me arruiné la vida, dijo Néstor a los detectives al final de su confesión. Me arruiné la vida, señor. Pero no mencionó a Catalina. No mencionó que había destruido una familia, que había robado una vida llena de promesas. Solo hablaba de sí mismo. La confesión de Néstor Soto fue solo el comienzo. Los investigadores necesitaban evidencia física para respaldar sus palabras. Y la encontraron, en abundancia. Cuando los detectives registraron el departamento de Néstor en el barrio Jardín, descubrieron evidencia devastadora. En la habitación de Néstor, escondido en un cajón, encontraron un anillo que Catalina siempre usaba. La familia lo identificó inmediatamente. La teoría era que Catalina había perdido el anillo durante la lucha. Había intentado defenderse, y el anillo se había caído en el forcejeo. También encontraron cabellos de Catalina en diferentes partes del departamento, en el suelo, en el sofá, en la habitación. Los análisis forenses confirmaron que pertenecían a la víctima. Pero quizás la evidencia más escalofriante vino del teléfono de Néstor. Los investigadores descubrieron que Néstor había estado llevando un diario digital en la aplicación de notas de su celular. Y en esas notas había escrito sobre Catalina. Una de las entradas decía: sobre la pana esta,
No sé de dónde le agarré tanto cariño. Pana era jerga argentina para referirse a alguien de manera despectiva, y sin embargo, Néstor admitía tener un cariño obsesivo por ella. Otra entrada revelaba su frustración. No entiendo por qué está con él. Yo la entiendo mejor. Yo la conozco mejor. Las notas pintaban el retrato de un hombre obsesionado, un hombre que creía tener derecho sobre Catalina, un hombre que no podía aceptar que ella no lo amaba. Los investigadores también descubrieron que Néstor había mostrado patrones similares de comportamiento con otras 3 mujeres en la universidad. Siempre exigía atención, siempre se ponía celoso cuando ellas tenían novios o hablaban con otros hombres. Pero con Catalina, la obsesión había llegado a un nivel letal. Los análisis del teléfono de Catalina revelaron más detalles. Néstor le había enviado mensajes constantes durante meses. A veces, Catalina tardaba horas en responder, y Néstor enviaba más mensajes, preguntando por qué no contestaba. ¿Estás con Ezequiel? ¿Por qué me ignoras? ¿Ya no somos amigos? Catalina siempre respondía con amabilidad. Intentaba mantener la amistad. Nunca quiso herir los sentimientos de Néstor. Y esa bondad, esa gentileza, se convirtió en su perdición. También encontraron restos de alcohol y gasolina, confirmando que Néstor había intentado incinerar el cuerpo. La fiscalía comenzó a preparar el caso, y las acusaciones fueron claras: homicidio agravado por violencia de género, femicidio, criminis causa, lo que significa que mató para ocultar otro delito. Néstor Soto enfrentaba prisión perpetua. 19 de marzo de 2025. El jurado regresó con su decisión. El presidente del tribunal, Horacio Augusto Carranza, comenzó a leer el veredicto. Declaramos a Néstor Aguilar Soto autor de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con un homicidio mediando violencia de género y, a la vez, un homicidio que se cometió para lograr la impunidad. La consecuencia, continuó Carranza, es la pena única posible: prisión perpetua. El jurado había votado por mayoría. 8 jurados votaron a favor del agravante de femicidio. 2 votaron en contra. 7 votaron a favor del agravante de criminis causa. 3 votaron en contra. Pero la mayoría fue suficiente. Néstor Soto pasaría el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional.